Padre, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande, Señor. Hoy pedimos, Padre, que nos enamores de ti, Señor. Queremos enamorarnos de ti. Queremos estar, Señor, en todas las cosas tuyas, Señor, en los planes tuyos. Queremos, Señor Dios, que nos tengas en tus planes, que nos tengas en tus propósitos, que nos tengas en tu voluntad, Señor, que nos tengas, Señor, para vivir en el reino, Señor, tuyo, toda una eternidad, Señor. Queremos hacer, Señor, lo que tú mandes, lo que tú digas, Señor. Ayúdanos, por eso necesitamos amarte de corazón, amarte con todas nuestras fuerzas, amarte con todo lo que somos, Señor, porque nada somos sin ti, ni nada queremos ser sin ti, Padre. Tú que eres nuestra luz, Señor, en nuestra oscuridad, Señor. Tú que eres, Señor, el que limpia y saca nuestro pecado, Señor, y perdona nuestros pecados. A ti dirigimos, Señor, esta voz. Atiende tus oídos nuestros gritos suplicantes, Señor. Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad y los pecados, podría mantenerse en pie, pero en ti encontramos perdón para honrarte y glorificarte, para exaltarte y venerarte, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos todo honor, toda gloria y todo poder, en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos, Señor, porque solo tú eres el Rey. Te bendecimos, Señor, porque solo tú eres el Santo. Te bendecimos, Señor, porque solo en ti hay salvación, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Por eso la palabra de hoy vamos a verla. La palabra de hoy se llama tema: ¿cómo saber si estás enamorado de Dios? ¿No les gustaría saber algunos parámetros para saber si verdaderamente estamos enamorados de Dios o solamente lo queremos o verdaderamente no lo queremos? Pero para estar en el reino de los cielos debemos de enamorarnos desde hoy. Debemos de quererlo, de amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, para amarlo y confiar en Él. En todo confiar en Él. Por eso entonces, antes de ver que no tenemos todo, porque vamos a ver unas cuantas cosas, porque nos faltaría mucho si empezamos a ver tantas, pero vamos a ver unas cuantas que dicen cómo saber si estamos enamorados de Dios. Pero vamos a ver primero cuando no estamos enamorados de Dios. Y cuando no estamos enamorados de Dios, dudamos. Señor Dios. Cuando tú y yo no estamos verdaderamente enamorados de Dios, hay muchas dudas. Por eso hay que estar enamorados de Dios, para no dudar. Por eso dice el Mateo, busquemos todo. Mateo 14 del 31 al 32 dice: al momento Jesús lo tomó en la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudas? En cuanto subió a la barca, se calmó el viento. Y eso fue cuando Pedro quiso andar con él, igual cuando él andaba en el agua. Dice: qué poca fe tiene, dudamos. Y si anduvo, no digamos que Pedro no anduvo. Pedro anduvo, pero la duda, ¿qué? Porque dudaba de lo que puede hacer Dios en ti y en mí. Y muchos todavía dudamos de lo que Dios puede hacer en tu vida y lo que puede hacer en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa cuando no amamos a Dios o cuando solamente lo queremos? Piensa solo en uno mismo y no en los demás. O sea que tenemos un egoísmo. Somos egoístas. Cuando tú no amas a Dios, hay un egoísmo. Solamente piensas en ti y solamente en ti. Primero yo, segundo yo y tercero yo y último yo. Por eso vamos a buscar a Filipenses
Filipenses 2, el versículo, vea, se me fue, hombre. Filipenses 2, el versículos 3 y 4 dice: no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busca únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Y tenemos que estar buscando el bien de los demás si verdaderamente tú y yo queremos amar a Dios. Pero ahí estamos viendo que es no amar a Dios. Amar a Dios representa, cuando tú no amas a Dios, te prestas más al pecado. Fácilmente te atrae más el pecado que verdaderamente estar en santidad. Cuando tú no amas a Dios, te prestas al pecado. Por eso busquemos en Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues el reino de Dios no entran parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ni los maldicientes, ni los ladrones. Nada de eso. No te puedes prestar al pecado, porque tú amas y yo amo a Dios. Cuando tú no amas a Dios, no ama a Dios, reprocha todo lo que Dios hace, discute con Él. Reprocha. Cuando usted no ama a Dios, reprocha todo lo que Dios hace, siendo que la palabra dice que todo lo que nos pase es para bien, así usted lo vea que es para mal. Yo no sé, aquí que viene una niña ahorita que me dijo que estaba como mal. No, todo es para bien. Ya estás con Cristo, todo es para bien. Por eso entonces dice que cuando no amamos a Dios, reprochamos todo lo que nos pasa y discutimos con Él. Por eso dice en Mateo 21, busquemos Mateo 21, el versículos 24 al 27, dice, Mateo 21 del 24 al 27, dice: Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan el Bautista a bautizar, Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos a otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá entonces por qué no lo creyeron. Y no podemos decir que fue el hombre, porque tenemos miedo de la gente, y ya que todos creen que Juan era el profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Y muchas veces Dios no nos responde porque verdaderamente no lo amamos, porque verdaderamente estamos discutiendo con Él. Y cuando usted discute con Él y no le parece nada de lo que Dios está haciendo, Dios no responde. Y es verdad, ¿cierto? ¿O a quién respondería usted ante una persona que esté en contra de lo que usted hace? Mejor no responda. Cuando tú no estás enamorado de Dios, estás atado a algún pecado y no hacen el esfuerzo de salir de él. Esto está fuerte hoy la palabra. Pero cuando tú y yo no estamos enamorados de Dios, nos quedamos en el pecado, no hacemos ningún esfuerzo para salir de él. Eso pasa cuando tú y yo no estamos enamorados. Porque no estamos enamorados, no queremos salir del pecado. Por eso dice en Lucas 29, busquemos a Lucas
Lucas 8:29, perdónenme. Lucas 8:29 dice: digo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él la rompía, y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. La rompía, no quería ser libre, ¿cierto que sí? ¿Qué hacía el demonio? Romper las cadenas y irse a lugares desiertos. Pero sigamos, y dice: Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión. Digo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y cuando tú y yo no queremos ser libres, no solo un demonio va a habitar en tu vida, muchos van a llegar a poseerte, porque no quieres ser desatado, porque no quieres que Dios te desate. En el nombre de Jesús. Y Dios quiere decirte hoy que es el tiempo que te enamores de Él. Cuando usted no está enamorado de Dios, piensan que las cosas tienen que suceder no porque Dios lo dispuso, sino porque tenían que suceder. ¿Usted lo cree eso? Cuando tú no estás enamorado de Dios, cuando tú y yo no estamos enamorados de Dios, pensamos que las cosas que nos suceden es porque verdaderamente tenían que suceder. Eso pensamos, ¿cierto? Cuando no estamos enamorados de Dios. Cuando no estamos enamorados de Dios, pensamos que las cosas tenían que suceder. No porque Dios lo había dispuesto, sino porque tenían que suceder. Por eso tú y yo tenemos que estar enamorados de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Si tú y yo no estamos enamorados, no vamos a entrar. Porque ¿quién vive con una persona que no lo ama? ¿Quién? Yo si fuera Dios, yo le pregunto: ¿usted qué hizo en la tierra? ¿Usted qué hizo para estar conmigo aquí? Nada. No, pero es que yo me arrepentí en el último tiempo. Usted se arrepintió, pero no está enamorado de mí. ¿A qué quiere estar aquí? Por eso entonces vamos a buscar a Isaías. ¿Cómo es el tema hoy para los que acaban de llegar? El tema se llama: ¿cómo saber si estamos enamorados de Dios? ¿Cómo saber? Pero estamos viendo la primera parte: ¿cómo sabemos que no estamos enamorados de Dios? Ya antes de llegar ustedes, habíamos leído unas partes que se lo voy a resumir. Cuando dudamos, no estamos enamorados de Dios. Piensa solo en uno mismo. ¿Cuándo más? Cuando pensamos en solo uno mismo, y solo yo, primero yo y segundo yo, y no pensamos en los demás. Cuando no estamos enamorados de Dios, pues le prestamos más atención al pecado y siempre estamos en el pecado, ¿cierto? Cuando no estamos enamorados de Dios, reprochamos todo lo que Dios hace. Eso, hasta ahí vamos pues. Reprochamos todo lo que Dios hace. Dios hizo esto, pero es que ¿por qué hizo eso? Y empiezan a discutir con Dios. ¿Cuántos? Entonces por eso Dios primeramente no está enamorado, pero Dios no les contesta, porque empiezan ¿qué? A discutir contra Dios. Entonces digamos, cuando no estamos enamorados, ahí es donde íbamos. Cuando no estamos enamorados, pensamos que todo lo que sucede es porque tenía que suceder, sabiendo que todo lo que sucede aquí en la tierra es porque Dios lo ha permitido. Todo. Lo que pasa es que lo permite a ver si usted cambia o yo cambio, pero no nos damos cuenta. Por eso he visto muchas mujeres que mueren a los 80, 70 y sufrieron toda una vida y no se dieron cuenta para qué sufrieron o cuál fue el propósito por el cual sufrieron. Se murieron y dice uno: ¿y usted por qué sufrió tanto? Usted le pregunta y le dice: porque la vida me pagó mal, porque no entendieron que el primer sufrimiento era para que buscara a Dios y viera la gloria de Dios y viera el amor de Dios. Por eso entonces seguimos ahí en qué. Entonces busquemos Isaías y vamos a ver qué nos dice Isaías 46. Isaías 46, el versículo 9 y 10. ¿De qué?
de que no nos pasan las cosas por casualidad o porque tenían que suceder. Dice en Isaías: recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy el Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo: mis planes se realizan. Yo haré y todo lo que me propongo. Él anuncia el futuro. Él anuncia todo lo que Él se propone. ¿Cierto que sí? Todo lo dice aquí en Isaías. O sea que Él tiene todo. Vuelvo y se los leo. Dice: recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. Escucha que nos lleva de tiempos antiguos. Yo soy el Dios y no hay otros. Ahí nos dice: yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo: mis planes y haré y yo haré todo lo que me propongo. Pues claro, esto que está pasando Dios ya lo había avisado, ¿cierto? Cuando el sol caliente más, cuando el sol se acerque más a la tierra, cuando la luna se acerque más a la tierra, vendrán pandemias, ¿cierto que sí? Vendrá hambre, dice que cómo se van a dar cuenta. Fíjese en los vecinos, dije así, fíjese en los vecinos. Cuando los vecinos estén aguantando hambre, ya empezó el principio de los dolores. Hay aquel que no esté conmigo, sufrirá como una mujer con dolores de parto. ¿Y cómo es una mujer con dolores de parto? Él lo anuncia ahí y dice: no puedo pagar servicios. No tengo trabajo. Estoy enferma, ¿cierto que sí? Y empieza el ay aquel que no esté conmigo. Pero seguimos viendo quién no está enamorado de Dios. Vienen una hipocresía con Dios. Un día están con Él y otro día están fuera de Él, no mantienen precisos con Él. Un día están con Dios y otro día sin Dios. Una semana es una semana santa, pero no más bien una semana santa, y Dios quiere que usted viva una vida santa. Por eso dice, y otro no. Por eso dice en Romanos, busquemos Romanos a ver qué nos dice. Romanos 10, el versículo del 3 al 4, dice: pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretende ser justos por sí mismos. Así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacerlos justos, porque la ley llega hasta término con Cristo, y así todos por fe pueden llegar a ser justos. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Pero los de la justicia basadas en la fe, se dice: no pienses quién pusiera al cielo. Esto es para hacer que Cristo baje. Un día estamos con Cristo y otro día estamos sin Él. Pero sigamos en esa parte también. Y dice en Apocalipsis, vamos a buscar Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo una cosa contra ti, que ya tienes el mismo amor, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Y cuando tú y yo no estamos enamorados de Dios, el amor se nos pierde. No es como al principio, porque lo estamos buscando más por una bendición que puramente por querer ser como Cristo. ¿Cuándo nos damos cuenta que no estamos enamorados de Dios? ¿Cuándo? Somos religiosos nomás. Solo vivimos una religión, pero no hay cambio en nuestro corazón. Vamos al culto a la iglesia, nos leemos la palabra, pero la palabra no hace efecto en nuestro corazón. No queremos cambiar. Eso significa que tú y yo no estamos enamorados de Dios. Venimos a la iglesia por otra cosa, pero menos por querer ser como Cristo. Y cuando usted viene a la iglesia es porque usted y yo queremos ser como Cristo. Por eso dice en Santiago, busquemos en Santiago 1, del 26
al 27, somos religiosos. Si alguno cree ser religioso pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Tremendo, ¿cierto? Somos religiosos que criticamos, hablamos con todo el mundo, decimos malas palabras y hacemos cosas que no debemos de hacer y queremos de entrar al cielo. ¿Usted sí cree que usted va a entrar al cielo si usted no está enamorada de Dios y todavía dice malas palabras? ¿Usted sí cree que allá lo van a aceptar con eso? Pero seguimos. La religión pura y sin mancha delante de Dios es el Padre de Dios. El Padre está ayudar a los huérfanos y a las viudas y sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Cada que usted se mancha con la maldad del mundo, usted no está enamorada de Dios. Usted está enamorada de otra cosa, pero no está enamorada de Dios. ¿Cómo saber que no estás enamorada de Dios? Satisfaces más la carne que al espíritu. Tremendo, ¿no? Satisfacemos más que la carne que al espíritu. Y eso significa que tú y yo no estamos enamorados de Dios. Por eso dice en Romanos, busquemos Romanos 5, el versículo, Romanos 8, perdónenme ahí, Romanos 8, capítulo 8, versículo 5, dice: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Cuando usted quiere ser bendecido, ya no se preocupa, como dice Pablo, dice: todo lo que tengo lo tengo como basura, porque quiero ser como Cristo. Todo como basura. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que las cosas de este mundo, el día en que usted se muera y yo me muera, nada nos vamos a llevar. Solo lo que el Espíritu hace en nuestro corazón, eso sí se va a poder llevar usted. Solo eso. Entonces yo vuelvo y le repito: los que viven según con la inclinación de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y usted y yo tenemos que preocuparnos por las cosas del Espíritu. Al Espíritu no es fácil complacerlo, pero no es difícil. O es fácil complacerlo. Yo creo que es más fácil complacer al Espíritu que complacer la carne. Al Espíritu solamente obedezca a Dios, pero complacer la carne solamente con al diablo. Y complacer al diablo yo creo que es fácil. Bueno, ahí me dice entender. Entonces dice que el que no ama a Dios es un oportunista. Se aprovecha de Dios y de los demás. Solo lo busca por un milagro o que le solucione un problema, pero después se olvida de Dios. ¿Es verdad o es mentiras? El que no ama a Dios es un ¿qué? Aprovechado. Lo vuelvo y lo repito: el que no ama a Dios es un oportunista. Solamente quiere el milagro, solamente quiere que Dios le solucione el problema, pero apenas le da el milagro y apenas le arregla el problema, se olvida de él. Ya no quiero obedecer, ya no, yo soy capaz de andar solo. Pero es peor la situación. Por eso dice en Proverbios, busquemos Proverbios. Proverbios 28:6. 28:6. Más vale ser pobre y honrado que rico y malintencionado. Y malintencionado. ¿Cómo saber que no amas a Dios? No se aman ellos mismos ni a los demás. ¿Cómo saber que usted no ama a Dios? Ni se ama a usted ni a los demás. Porque cuando yo, para salir de la droga, Dios me dijo: lo primero que tienes que hacer es amarte tú mismo. Para salir del pecado, usted se tiene que valorar como persona. Si usted no se valora como persona, tú y yo no vamos a salir del pecado. Nunca vas a poder salir. Porque tú te menosprecias y porque el enemigo dice que tú no vales nada y empieza a traerte heridas y empieza a traerte cosas del pasado, de lo malo
del pasado. Por eso entonces tienes que empezar a ¿qué? Amarte tú misma. No se aman ellos mismos. Primera de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, el versículo del 8 al 10. Dice: al fin vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir, y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Porque quien quiere amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. O sea que nosotros, dice la palabra de Dios, que el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Todo lo que usted haya hablado mal, dice el Señor que va a tener toda palabra necia que salga de tu boca, la va a tener en cuenta. O sea que hoy vamos a pedir perdón también, ¿me acuerdan? Para pedir perdón por toda palabra necia que hemos hablado por nuestra boca. Porque eso quiere decir que no amamos a Dios. Ay, pues que yo no lo he dicho contra mí, pero lo has dicho con los demás criaturas hechas por Dios. Dice entonces, el que no ama a Dios sigue en el no. Siguen obedeciendo el espíritu que domina este mundo. ¿Cuál es el espíritu que dice Dios que domina este mundo? El diablo. El diablo. Cuando no amamos a Dios, seguimos obedeciendo el espíritu que domina este mundo. Por eso busquemos a Efesios 2 del 1 al 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que obedecen y que anima a los que desobedecen a Dios. O sea que hay un espíritu que nos anima a desobedecer, ¿se puede decir? A los que se obedecen a Dios. Hay un espíritu. Por eso hoy vamos a reprender ese espíritu para poder enamorarnos de Dios. Dice que el que no ama a Dios son pervertidos. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, no. El que no ama a Dios son ¿qué? Pervertidos. Por eso busquemos Romanos, a ver qué nos dice Romanos 1 del 28 al 32. Vamos a ver qué nos habla que los que no aman a Dios son pervertidos. Dice: como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Cuando usted no reconoce a Dios, cuando usted no quiere someterse a Dios, no crea que Dios lo va a sacar del pecado, porque Él no obliga a nadie a salir del pecado, Él lo deja. ¿Sí me entendió? Usted por ahí dice, ¿verdad? Cuando yo pecaba más y más de un día en el pecado, ¿sí me entendió? Él no lo va a sacar. Es algo que usted necesita buscar para salir de ahí. ¿Sí me escuchó? Por eso vuelvo y les leo, y lo voy a seguir leyendo. Dice en, ¿dónde les dije? Del 28, Romanos 1, 28, y vamos a leer otra vez, porque quiero leerles todo como es. Dice: como no quisieron reconocer a Dios, ¿cuántos no han reconocido? Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia, maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres y no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios los ha creado, que quieren y quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo lo siguen haciendo, y hasta ven con gusto que otros lo hagan. ¿A quién conoce usted así?
¿Será usted misma? ¿Se da cuenta quién es Dios? Lo deja que haga todo eso, ¿cierto que sí? Se lo digo, así éramos nosotros. Hacíamos todas las cosas y pensábamos que Dios nos iba a sacar así por así, y nos dimos cuenta que había que buscarlo, ¿cierto que sí? Había que buscarlo. Por eso dice que los que no aman a Dios, ¿dónde es que voy? Los que no aman a Dios no aman al prójimo, no aman al hermano, no aman al que el vecino, no aman a nadie, no aman al prójimo. Por eso dice en Primera de Juan 4, el versículo 7, dice: queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama, ¿qué? Es hijo de Dios y conoce a Dios. Por eso dice el Señor una palabra que me toca mucho y dice: ¿en qué beneficia? En que usted ame a su mamá, pues su mamá, dice, él lo dice. ¿En qué beneficia que usted ame a su esposo? Pues no es su esposo. El beneficio está en que usted ame a aquel que no le gusta amar, aquel que es su enemigo. Dice Dios que Él lo ve con agrado, porque le toca esforzarse un poco más. ¿Sí me escuchó? Por eso dice entonces otra persona, cuando no está enamorado de Dios, ama más al mundo que a Dios. En Primera de Juan, busquemos, ama más al mundo que a Dios. Primera de Juan 2, del 15 al 17, escuchen los que aman al mundo. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Esto es lo que el mundo ofrece. Vamos a ver qué ofrece el mundo. Los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos, el orgullo y las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Tremendo, ¿no? Ya nos damos cuenta que seguir a Cristo o seguir a Dios no es fácil. Tenemos que esforzarnos. Todo el mundo está pensando que entremos y nos vamos a arrepentir el último día, pero no hay cambio en nuestro corazón. Después de muerto, como les digo yo, ¿cómo vamos a cambiar un corazón? ¿Cómo Dios lo va a cambiar? ¿Usted sí cree que Dios va a estar en el cielo con usted diciéndole: hombre, no diga malas palabras, hombre? ¿Usted sí cree que usted en el cielo va a estar así? Hombre, no sea chismoso, hombre. ¿Usted por qué piensa mal de ese man? Y cosas así, ¿cierto que sí? ¿Usted por qué está pensando ya en esa niña hacer el amor? ¿Por qué está? Todas estas cosas. Si usted no cambia aquí, imagínense cómo va a cambiar en el cielo. Dios no va a estar allá. Por eso nos trajo aquí, para ganarnos, ¿qué? El cielo. Por eso dice que son pocos los escogidos, ¿cierto que sí? Son pocos, ¿qué? Los escogidos. O sea que hay que pelear por eso, ¿cierto que sí? No es tan fácil que podemos entrar, que por cuando una persona se muere y empezamos ánimas del purgatorio, ¿quién nos puede aliviar? ¿Quién nos va a aliviar si no ha cambiado su corazón? ¿Cómo? Y más de uno me dice: entonces se ve para el infierno. Yo no sé, pero donde está, ahí es donde tiene que estar. Dios lo va a poner en el punto que es. Por eso tenemos que estar pilas, pues, en todo eso. Entonces te decimos: los que no aman a Dios no guardan sus mandamientos, no los guardan. Los que no aman a Dios no guardan sus mandamientos. En Juan 14, busquemos Juan 14, el versículo del 15 al 17. Vamos a ver. Dice: si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. O sea que todo el mundo no puede recibir el Espíritu Santo de Dios. Así que yo lo tengo, no lo puede tener. Usted no puede tener el Espíritu Santo y estar en una orgía. Usted no puede tener el Espíritu Santo y estar en cosas que no debe ser de la carne, porque el Espíritu Santo por eso vino como paloma.
Yo le decía al Señor, como les digo siempre, ¿por qué no como paloma? Porque Él no puede estar donde está el pecado. Entonces, ¿qué hace? Se vuela. O no se vuela, no puede estar en toda parte. Entonces dice que los que no están enamorados de Dios adoran otros dioses que no lo son. ¡Ay, Señor Dios, eso sí da! Adoran otros dioses que no lo son. Por eso dice Isaías, busquemos Isaías 42. Isaías 42 del 8 al 9 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que oren a los ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié. Ahora voy a anunciar cosas nuevas. Si las hago saber a ustedes antes que aparezcan. No le da la gloria a nadie. Ningún ídolo puede compararse a Él. Nada puede compararse a Él. Cuando tú no amas a Dios, no escuchas a Dios, ni le gusta ser corregido. Cuando tú no amas a Dios, no escuchas a Dios, ni le gusta que te corrija. Por eso dice, vamos a buscar en Sofonías, vamos a buscar a Sofonías 3, el versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Ay, Jerusalén, a la ciudad rebelde, manchada y opresora, no escucho la voz del Señor, ni acepto ser corregida. No confío en Él, no recurrió a su Dios. Y muchos no les gusta ser corregido por Dios. Y para ser corregido por Dios, usted tiene que pasar hijo de Dios. Y dice que los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Será que usted y yo estamos haciendo la voluntad del Padre o la voluntad de quién? Por eso dice que los hijos de Dios siguen el camino, la verdad y la vida. El camino de la verdad era la de Cristo. Pero nosotros nos desviamos, seguimos nuestro propio camino, cumplimos nuestra propia verdad y vivimos nuestra propia vida. Pero no seguimos el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Ahora sí se da cuenta por qué no ha ido tan mal. Dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. La pregunta es que tiene que hacer usted: ¿en dónde perdió esa imagen y semejanza de Dios? Porque ¿será que usted sí se parece a Cristo o se parece al diablo? Es una pregunta. Yo solo, cada uno le tiene que contestar. ¿Cierto que sí? Por eso entonces dice ahí que los que no tienen a Dios, no están enamorados de Dios, no son compasivos. Por eso busquemos en Lucas 6, del 35 al 36 dice: ustedes deben amar a sus enemigos y hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así serán grandes en su recompensa. Ustedes serán hijos de Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. ¿Quién es bondadoso con los desagradecidos y los malos? Dios. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Seguimos y vamos a ver esta parte. ¿Cómo saber si estamos enamorados de Dios? Ya vimos cómo nos dimos cuenta que no estamos enamorados de Dios. Usted tiene que tener en cuenta qué es lo que tiene usted y se da cuenta que no es estar enamorado de Dios. Vamos a ver qué es estar enamorado de Dios. Vamos a ver cuántos de aquí si estamos enamorados y cuántos nos ven si estamos enamorados de Dios. El amor dice que en Primera de Juan, vamos a buscar un versículo clave que es Primera de Juan, del 4, el 8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es un versículo clave. Pero vamos a ver realmente qué es amar a Dios. El amor es negarse a uno mismo para complacer al otro.
Es verdad. ¿Sabes? Cuando usted está enamorado de Dios, dice que enamorarse de Dios es un negarse a sí mismo, un negarse a la carne, un negarse a todas esas cosas que lo atraen al pecado y solamente servir a Dios. Por eso busquemos en Mateo. Vamos a buscar Mateo 16, el versículo 24. Dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Qué es la cruz? ¿Cómo así que cargue la cruz? Todos los problemas. Y todos queremos que Dios nos solucione un problema para seguir a Cristo. No, primero es que cargar todos nuestros problemas y seguirlo. No es primero que nos arregle el problema, no, vámonos con todos nuestros problemas. Porque Él dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero crean en mí, yo ya vencí el mundo. Él no nos dijo que nos iba a librar de los problemas, dijo: yo los libraré en medio de los problemas. No dijo que no nos iban a llegar, que nos iba a librar ¿en qué? En medio de ellos. El que está enamorado de Dios tiene un carácter eterno. ¿Qué es un carácter eterno? Sabe para dónde va, quién es y por qué está pagando un precio aquí y por qué quiere cambiar su corazón. Tremendo, ¿no? Tiene un carácter eterno. ¿Será que usted y yo, si estamos enamorados de Dios, tenemos un carácter eterno? En el Salmo 115, busquemos en el Salmo 15, en el Salmo 15, vamos a leerlo del Salmo 15, que es cortico, del 1 al 5. Escuche el que está enamorado de Dios cómo es. Salmo de David: Señor, ¿quién puede resistir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia. ¿Quiénes vamos a estar en el cielo? Solo los que vivimos sin tacha y predicamos la justicia. El que dice la verdad de todo corazón. Escuche, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo, ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal, el que presta su dinero sin exigir intereses, el que no acepta soborno en contra de inocente, el que así vive jamás caerá. Tremendo, ¿no? ¿Cómo está tu vida hoy? Solo pregunta: ¿cómo estamos enamorados de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos enamorados de Dios? Pues empezamos a cambiar nuestro corazón. ¿Cómo te das cuenta que estás enamorado de Dios? Cambia tu corazón. Cambia tu manera de pensar. Cambia todo. Cambia tu corazón. Jeremías, vamos a buscar a Jeremías. Jeremías 24, capítulo 24, el versículo 7 dice: les daré entendimiento para que reconozcas que yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. El que está enamorado de Dios cambia su vocabulario. El que está enamorado de Dios cambia su vocabulario. Mire, cuando yo empecé aquí a predicarles que era una célula, se burlaban mucho de mí, porque yo no les hablaba de esta forma, sino que les hablaba como un pillo. Uy, parceros, uy, mi niño, Dios existe. Pero cuando usted está enamorado de Dios, empieza a cambiar su vocabulario. ¿Usted lo cree o no? En Lucas, por eso busquemos Lucas 6. Cambia su vocabulario. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda su corazón habla la boca. Y eso sí tiene más razón Dios, ¿no? De lo que está en su corazón al lado. Cuando yo veo una persona que está hablando tan feo, yo mismo le dice: eso es lo que usted tiene en su corazón, todo lo que está hablando por su boca. Por eso cambiamos nuestro vocabulario. Entonces, cuando ya dejamos de hacer esas cosas. Bueno, entonces dice que cuando estamos
enamorados de Dios, cuando estamos enamorados de Dios, deja de pensar en sí mismo para pensar en el bien de los demás. ¿Usted lo cree? Deja de pensar en sí mismo para empezar a pensar en el bien de los demás. En Primera de Juan 4, el versículo 21, y dice: si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Ay, Señor Dios. ¿Cierto que sí? Por eso hay que pedir perdón también. Porque si usted no pide perdón al que ve, ¿cómo va a pedir perdón al que no ve? Es la misma situación. ¿Cómo nos damos cuenta que amamos a Dios? Cuando amas a Dios, perdonas a los demás. Por eso dice en Mateo 6, el versículo 12, dice: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos hacen mal. Y eso está el Padre Nuestro. Y decimos una oración: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice la verdad. ¿Cómo te das cuenta que Dios te ha perdonado a ti? Cuando usted y yo perdonamos a los que nos ofenden. Es la única manera. ¿Y cómo así es que yo lo perdoné? Pero usted ya pidió perdón. No, pues que eso es como pedirle perdón a ella si ella fue la que me hizo daño a mí. ¿Y hoy cuál es el que tiene el daño? Ella o usted. En este momento ya no piensa en nada, pero usted tiene su corazón dolido, que cada cuando la ve siente fastidio, siente algo. Y cada que está pasando eso, usted no la ha perdonado. Usted confunde mucho. Escuche lo que le voy a enseñar hoy, que ya lo he enseñado muchas veces, pero para los que no le enseñan. Usted confunde el perdón con la confianza. Usted puede perdonar, pero la confianza tiene que ganarse la persona que usted perdonó. ¿Sí me escucho? Le voy a contar una historia rápidamente. Había una señora que tenía un restaurante. La señora que tenía el restaurante tenía la empleada trabajando en la caja. ¿Sí me escuchó? Pero un día fue a ver la cámara, y en la cámara se dio cuenta que la cajera le estaba robando. ¿Sí me escuchó? Entonces el dueño le dijo: mira, te presento este video, te pillamos robando, ya no puedes trabajar con nosotros, te vas de aquí. Entonces ella le dijo a la señora de la del restaurante: no, pero perdóneme, no puedo. Se fue. Pasaron 2 meses. A los 2 meses vino la señora: venga, es que yo tengo mucha necesidad, ¿verdad? Yo necesitaba ese empleo y perdóneme, usted no me puede dar otra oportunidad. Entonces le dijo la señora, la dueña: ¿listo? ¿Te da otra oportunidad? Sí. ¡Ay, qué bendición! Me da otra oportunidad. Sí, pero te va a tocar barrer el restaurante y servir las comidas. Pero usted no me perdonó, pues. ¿Y por qué no me pone otra vez en la caja? ¿Sí lo vio? Entonces le dijo ella: yo te perdoné tanto que te volví a recibir, pero no te tengo confianza. ¿Cierto que confundimos eso o no? La confianza, ¿quién se la tenía que ganar otra vez? Ella. Pero al tiempo. Usted puede decir: eso lleva mucho tiempo, ¿no? O sea que el perdón y la confianza parecen muy similares, pero distintas, ¿cierto que sí? Pero bueno, seguimos ahí y decimos que íbamos en Mateo 6:12. Cuando amamos a Dios, deja ir a la otra persona si sabes que va a ser más feliz con otro que contigo. Ay, Señor Dios, eso sí duele. Cuando usted ama a Dios, deja ir a la otra persona si sabe que va a ser feliz con otra o va a ser feliz para donde se vaya a ir. Eso es el verdadero amor. El verdadero amor no es: usted no me deje, es que si me deja me mato, es que si entonces usted es mío, me pierde. Eso no es amor, eso es pasión, eso es carne, eso es otra cosa. Pero eso es manipulación, pero eso no es amor. Pero el verdadero amor deja ir a la otra persona porque verdaderamente lo ama. Usted no perdona a la otra persona porque la odia, usted la va a perdonar porque la ama. ¿Por qué se lo digo? Porque Dios no la perdona a usted porque la odia. Dios no puede decir: yo te perdono porque te olvidé, te perdono porque no me caes bien, te perdono porque no te amo. No, Dios te dice: te perdono porque te amo. Y cuando usted perdona es porque ama.
Y cuando usted deja ir a la persona que le dice, me voy, no quiero estar más contigo, no quiero vivir más contigo, y la deja ir, es porque la ama, no porque si la retiene y le dice, uy, no me vaya conmigo, no me vaya a quedar conmigo, usted no la ama. Eso es mentiras. ¿Sí me escuchó? El amor deja oír. Por eso leamos ahí, y cuando dice, ¿por qué? Primera de Juan, vamos a buscar a Juan que habla Jesús de esto. Dice en Juan 13, el versículo 16. Escuche lo que dice. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo te llamas tú? Julie. ¿Y tú? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Que Carlos se quiera ir, ¿sí me entendió? Pero reprendemos las palabras. Que diga, Julie, yo me voy. Entonces se va a cumplir eso. Dice que tanto amó Dios al mundo, que lo dio, tanto a Dios al mundo, que dio a su único, para que todo aquel que Él salve. Entonces vamos a decir, Julie tanto amó a Carlos, que vio que se quería ir, y lo dejó ir porque lo ama. ¿Se cumple o no? ¿Cierto que se cumple o no? Es por amor. ¿Ah? Aquel que retiene las personas no ama. Hay que dejarlo así. Entonces, ¿en qué parte usted no ama a Dios? Pregúntese solamente en eso. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que amamos a Dios? Cuando amas a Dios tienes tolerancia, toleras todo. ¿Ah? Por eso dice en Romanos 12, vamos a ver en Romanos 12, 18. Por eso es que yo les digo a toda mujer que un hombre no se enamora de una mujer que mantiene a toda como encaprichada con él, como encima de él, como haciéndole todo eso. El hombre se enamora cuando una mujer lo hace a él. A mí no me gusta que haga esto, y cuando es una mujer trabajadora y sabe qué es lo que quiere para el futuro, y qué es lo que quiere para él, y qué es lo que quiere para mí. ¿Es verdad o es mentiras? Pero una mujer que usted maneje como un chollo, le cuento que a uno le gusta, a un último la olvida a uno. No, soy muy cansona. Se deja manipular como yo quiero. Eso no ama. Tiene que ser la mujer con un carácter fuerte. Oye, para que se dé cuenta. Bueno, entonces, ¿qué vamos ahí? ¿En qué? Cuando amas a Dios tienes tolerancia. En Romanos 12, Romanos 12, versículo 18. Vamos a ver. ¿Hasta dónde depende de ustedes hagan cuando puedan por vivir en paz con todos? Con todos. ¿Tiene buena qué? Tolerancia. Usted tiene que tolerar muchas cosas. Cuando amamos a Dios, tiene tiempo para la oración, para la intimidad con Dios. ¿Usted lo cree? Cuando usted ama a Dios, usted tiene tiempo para la intimidad con Dios. Yo le puedo dar el mejor sermón, yo le puedo dar la mejor palabra, pero si usted no tiene una relación con Dios, eso no sirve de nada. Porque la relación es importante, porque esta relación tienes con el Espíritu de Dios. Y Él va a saber cuál es tu carácter, cuáles son tus miedos, tus temores, y cuál es lo que le estás pidiendo, para que el pastor pueda venir y después orar por ti. Tienes que tener una oración con Dios, tienes que tener una disciplina. No es que oro hoy y pasado mañana oro. Yo es que oro hoy y pasado no, todos los días tienes que tener un horario para estar con Él, ¿cierto que sí? Para orar con Él. Por eso dice en el Salmo 145, busquemos en el Salmo 145. Salmo 145 del 18 al 20 dice: el Señor está cerca de los que le invocan, con sinceridad, y cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le pide ayuda, los oye y los salva. El Señor protege a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Tremendo. ¿Para qué la oración o no? Los escucha y los salva. Cuando tú y yo estamos enamorados de Dios, siempre espera la voluntad de Dios y no la tuya. Cuando usted y yo estamos enamorados de Dios, que se haga la voluntad de Dios, no la de nosotros.
Pero nos ponemos tristes a toda hora. ¿Usted por qué está triste? Es que yo le he pedido al Señor esto y esto y esto y no me lo da. No se preocupe de estar feliz. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque si estuviera haciendo la voluntad tuya, si estuviera cumpliendo lo que usted le está pidiendo, ¿o es mentira o es verdad? Usted tiene que estar feliz porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es agradable y perfecta. Por eso dice en Efesios, busquemos Efesios, y voy a correr un poquitico porque quiero darles todo el tema. En Efesios 5, 17 dice: no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No actúen tontamente, espere. Si usted está embarada porque necesita plata, no vaya del prestamista, ni donde el brujo, ni donde el hechicero. Espere que Dios le va a contestar las cosas como son. Espere, que es la voluntad de Dios. Y siempre, si ustedes no conocen a Dios, siempre Dios contesta en el último minuto. Nunca contesta tal vez cuando ya lo ve a uno como que no, ya no te cree más, dice no, para que ya se olvidó todo. Contesta, ahí llega Él. ¿Sí me escuchó? Pero llega en el momento preciso, ni se adelanta ni tampoco se retarda, llega en el momento que es. Oye, entonces dice en Efesios, ya les dije, por eso les voy a correr un poquitico más, y dice que cuando tú y yo estamos enamorados de Dios, queremos pasar una eternidad con Él. ¿Usted lo cree o no? Cuando usted está enamorado de Dios, usted quiere permanecer una eternidad con Él, no. Cuando usted está enamorado, no, yo quiero estar con Él allá. Pero usted, cada quien sabe quién es hipócrita y quién es verdad, quiere pasar una eternidad con Dios. Usted tiene que darse cuenta que esto es un paseo. Y si usted no se enamora de aquí con Dios, la vas a aburrir. Tienes que, quieres pasar una eternidad con Él. Por eso busquemos a Juan. Busquemos a Juan. ¿Por qué le doy tanta palabra? Porque es la palabra la que limpia, sana, bendice y mucho más. Juan 3, 16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Todos los que aman a Dios quieren vivir ¿qué? Una eternidad con Dios. Pero usted tiene que demostrarle aquí que sí quiere vivir una eternidad con Él. No es allá, que pena y muera. Señor, que yo quiero vivir con usted una eternidad en el infierno. No, yo con usted no, así no es. Hay que demostrárselo todos los días. ¿No cree usted? Es que a veces queremos ser como vivos con Dios. ¿Te tengo que decir? Es como aquel que no quiere salir del pecado. Siempre les digo, y está en fornicación. Póngase usted en fornicación, y no ha pedido perdón, no se ha querido casar, no tales, y llegue al corazón. Supongamos que Dios le dé una hora y usted dice: Señor, perdóname, Señor, por la fornicación, perdóname por esto, y ¡pam! Se murió. ¿Tiene entendido? Usted va a llegar ante Dios. Señor, yo me arrepentí. Dios le va a decir: si usted se arrepintió, porque vino el miedo, porque vino el miedo, vino la muerte, vino la desesperación. Pero si te 8 días, ¿será que sí te arrepientes? O vuelves en la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, o en la marihuana, la drogadicción. Es que el arrepentimiento tiene que demostrarlo usted con los hechos. No podemos ser astutos, y eso nos ha enseñado. Dice que el que está enamorado de Dios obedece a Dios en todo. ¿Lo creen ustedes? Por eso dice en Juan: obedece a Dios en ¿qué? En todo. Todo aquel que está enamorado de Dios obedece a Dios en todo. Juan 14, 23 dice: Jesús le contestó: el que me ama hace caso a mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Lo obedece en todo para que Dios viva contigo. Acepta su disciplina. El que está enamorado de Dios acepta su disciplina. Proverbios 3. Voy a correrle un poquito más. Proverbios 3, 11 al 12. No
rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus represiones, porque el Señor corrige a quien él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Cuando Dios te corrige a ti, es porque eres el hijo favorito. El que ame a Dios solo, el que ama a Dios lo demuestra con los hechos, no solamente con palabras bonitas que nos enseñaron. Sí, está bien que usted le diga a Dios palabras bonitas, pero tú y yo tenemos que demostrarle con nuestro actuar y con todos los días cómo lo manejamos, que verdaderamente lo amamos. Por eso dice en Efesios, vamos a buscar Efesios 2 del 17 al 20. Cristo vino a traer buenas noticias de paz. Todos, tanto ustedes que estaban lejos de Dios como los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo los unos y los otros podemos acercarnos al Padre ¿por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya están fuera. Ahí me equivoqué. Es donde dice, le dice a Timoteo, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis hechos. Pues la fe sin hechos no sirve de nada. Ahí me equivoqué en esa parte, pero eso es ese versículo. Cuando tú y yo estamos enamorados de Dios, queremos servir al Señor Jesucristo en todo, o sea, en todas las cosas, para hacerlo conforme a su voluntad. Cuando tú y yo estamos enamorados de Dios, queremos servirle en todo a Dios. Por eso dice en Colosenses, busquemos Colosenses. ¿Dónde te fuiste? Colosenses 3, el versículo 23 al 24 dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres, pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Y vuelvo corriendo. Cuando tú amas a Dios, quieres llenarse todos los días en su corazón, de sus consejos, de su palabra, de llenarse de la Biblia y de las prédicas. Por eso dice en Efesios 3, versículo 19, dice: pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuando podamos conocer, para que lleguemos a colmarse la plenitud de todo total de Dios. Quiere estar lleno de Dios. Cuando tú estás enamorado de Dios, piensas todos los días en que le has fallado a Dios y a los hombres. Cuando tú y yo estamos enamorados de Dios, pensamos todos los días en que le hemos fallado a Dios y a los hombres. Por eso dice en Filipenses 2, el versículo 14 al 16, dice: hagan todo sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, o sean hijos de Dios, y sean hijos de Dios sin mancha. En medio de esta gente malvada, perversa, entre ellos brilla ustedes como estrellas en el mundo. En el mundo. Sí, manteniendo firmes en el mensaje de vida. Así cuando venga Cristo, yo pondré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido mi trabajo en vano. Por eso tenemos, cuando usted está en Dios, siempre piensa todos los días en que le ha fallado a Dios. Cuando usted está enamorado, vive deseando estar en su presencia. Todos los días quiere estar en su presencia, quiere estar al lado de Él. En el Salmo 42, el versículo 1, 2, dice: del maestro de coro podemos hijos de Coré, como siervo sediento en busca del río. Así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida.
cuando volverá a presentarme ante Él. Cuando tú y yo estamos enamorados de Dios, se acuesta pensando en Dios y se levanta pensando en Dios. No pensando en su novio, no pensando en su amada, no pensando en el futuro, no pensando qué va a pasar. Se acuesta pensando en Dios y se levanta pensando en Dios. ¿Será que usted está así? En el Salmo 63. Por eso busquemos en el Salmo 63, del 6 al 7. Dice: por la noche ya acostado te recuerdo y pienso en ti, pues tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo sus alas. Enamorado, cuando estoy enamorado de Dios, se desanima. Cuando usted y yo estamos enamorados de Dios, nos desanimamos, pero seguimos adelante con Dios. ¿Usted lo cree? Claro que hay desánimo, ¿cierto que sí? Cuando estamos enamorados de Dios nos desanimamos, pero de todas maneras seguimos ¿qué? Adelante con Dios. Yo no sé qué desánimo tiene ahora, pero tienes que estar enamorado de Dios para seguir adelante con Dios. Por eso dice en Romanos 8, del 35 al 39, dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta. Como dice la Escritura: por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarme del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, de ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada podrá separarte a ti y a mí de las cosas de Dios. Les pido otros 5 minutos porque quiero terminarnos el tema. La pregunta es, como les dije, todos ya vimos el tema que era ¿qué? Que era cómo saber que estamos enamorados de Dios, y cuando no vimos cuando no estamos enamorados de Dios y cuando estamos enamorados de Dios. Ahora vamos a saber cómo empiezas a enamorarte de Dios. ¿Usted quiere saber cómo se puede empezar a enamorar de Dios? ¿Lo quiere o no? Dígame, padre. Sí. Bueno, entonces vamos a la primera. ¿Cómo te das cuenta que quieres enamorarte de Dios? Dios nos va a dar unas bases que yo quiero que las apunten. La primera: acepto a Dios en su totalidad. No le pongo remingas. No le pongo a decirle: Señor, es que yo como me dijo una muchacha, es que yo no busco de Dios porque de pronto vuelve y caigo en pecado. No, acéptelo como sea, caiga en pecado y sígalo. Pero no se pueda correr remingas, ¿cierto? Lo aceptan totalmente en todo, ¿cierto? Es lo primero. Por eso entonces busquemos en Juan 1, versículo 12. Juan 1:12 dice: pero a quienes le recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Para que usted tiene que aceptar a Dios y dejarlo que él obre en tu vida. Una entrega totalmente. Por eso dice en Romanos 10, Romanos 10, versículo 9, dice: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y tu corazón lo crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. Ya vimos, aceptamos a Dios en su totalidad para enamorarnos de Dios. Lo siguiente: respeto y venero a Dios. ¿Cómo te vas a enamorar? Lo respetas y lo veneras. Por eso dice en el Salmo 29. Vamos a buscar en el Salmo 29, el versículo 1, 2. Dice: alaben al Señor
seres celestiales alaban el poder y la gloria del Señor, alaban el glorioso nombre del Señor, adoran al Señor en su hermoso santuario. ¿Qué otra cosa? La tercera parte para que usted se empiece a enamorar de Dios hoy, me doy sin reservas a Dios. Usted tiene que entregarse a Dios sin reservas, no guardarle nada. ¿Sí me escuchó? Sin reservas, sin guardarle nada, para que tú y yo nos enamoremos de Dios. Deuteronomio 10, busquemos Deuteronomio 10, Deuteronomio 10 del 12 al 13. Dice: y ahora, israelitas, ¿qué pide ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos, sus leyes, para que les vaya bien. O sea que me doy sin reservas. Otra cosa, cuarto, acepto toda responsabilidad de mis errores. Porque empezamos a decir: no, es que a mí lo que me está pasando, todo esto, Dios me está castigando y no tal. No, acepte toda la responsabilidad. Cuando usted está enamorado de Dios, acepta toda responsabilidad. Con tal es que Dios va a cortar las consecuencias de tus pecados. Él las va a cortar. Las va a cortar. Por eso entonces dice en el Salmo 51. Salmo 51, ¿qué le dijo el rey David cuando había pecado y mató a Urías? Vamos a ver qué le dijo. Salmo 51, versículo del 4 al 6. Escuche lo que dijo David: contra ti he pecado, solamente contra ti, haciendo lo malo lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable es tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas un corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. No se puso a reprochar todo lo que le estaba pasando, reconoció que todo lo que le estaba sucediendo era porque no había hecho las cosas bien. ¿Qué otra cosa para empezar a enamorarte de Dios? Deseo estar siempre a su lado. Tienes que empezar a tener un deseo. Encuentro el placer más allá de lo físico, o sea, espiritual. Encuentro el placer complaciendo más al espíritu que a la carne. Para enamorarse de Dios, usted tiene que sentirse complacido todos los días, de complacer al espíritu. ¿Sabe? Todos los que vienen aquí, a veces con las palabras que les doy, cuando hablan se sienten como incómodos. ¿Sabe qué incómoda es esa carne? Incómodo es el demonio del pecado. Porque a Dios le gusta incomodarlo para que salga de su vida y usted pueda ser bendecido. Si usted se siente como incómodo, antes pinta más seguido, para que se incomode más el demonio que usted está teniendo, porque está siendo libre. ¿Cómo es que usted tiene 30, 18, 20 años y quiere que Dios le quite todo el pecado en un solo día? Eso es un proceso para que vengan las bendiciones. Entonces hay que complacer más al espíritu que a la carne para enamorarse de Dios. Por eso dice en Gálatas 5, vamos a hacer, porque no solamente lo decimos nosotros, lo dice su palabra. Gálatas 5, el versículo del 16 al 17 dice: por lo tanto digo, vivan según el espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra del otro, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran hacer. Pero si el espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Por eso entonces los que quieren enamorarse de Dios, se siente orgulloso de obedecer a Dios, y me da rabia que hablen mal de Él. Una actitud protectora. Cuando usted está enamorada de Dios, no le gusta que le hablen mal de Dios. Mejor no habla con la persona: no, usted no quiero tal, quiere usted proteger a Dios. ¿Sí me escuchó? Está enamorado usted, que usted lo deja a Dios como un niño, no le gusta que le hablen mal de Él. ¿Sí me entendió? Y empieza como a proteger a Dios. No, chao, yo no quiero más esos. Tú eres ignorante, no quiero hablar más contigo. Empiezas así. Y así Dios dice, protectora hacia Dios. Por eso busquemos en Hebreos, vamos a ver esa autoridad protectora hacia Dios. Vamos, Hebreos 10, el versículo 29
al 31 dice: pero no crean ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan el Espíritu de Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es a caer en las manos de un Dios viviente. Terrible cosa. ¿Hasta dónde les dije? Hasta el 31. Vean, si usted se sale en las caras de Dios, esto es como la mafia, le va mal. ¿Sí me entendió? Terrible cosa, dice. Escuche lo que dice ahí. Terrible cosa es haber conocido a un Dios vivo y real como Él. O sea que no es el de Dios, ya no se puede salir. Mejor dicho, se metió a la mafia de los cristianos. Ojo con eso, no se puede salir. Y no permita que Dios nos salga. ¿Cómo nos enamoramos de Dios? E identifico con Jesucristo y le pertenezco verdaderamente a Él. ¿Cómo te enamoramos de Dios? Me identifico con Cristo. Yo quiero ser como Él. ¿Sí me entendió? Yo quiero parecerme a Él. Yo quiero ser como Él. Yo quiero caminar su camino. Yo quiero vivir su verdad. Yo quiero estar junto a Él. ¿Sí me entendió? Por eso busquemos ahí en Romanos. Vamos a buscar Romanos, que ya vamos a terminar. Perdónenme. En Romanos 1, del 4. Vamos a leer el 5 y el 6, por aquí no está el 4. ¿Qué pasó? Al 4. El mensaje que trata de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios como pleno poderes, como espíritu santificador. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones hayan quienes crean en Él y le obedezcan. Entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Cristo, a formar parte del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, derrame su gracia y su paz sobre Él. Entonces, ¿qué queremos cuando estamos enamorados? ¿Ser como quién? Como Cristo. ¿Cómo vamos a estar enamorados? Me siento identificado con el Espíritu Santo, manteniendo una relación con Él, con el Espíritu Santo. Por eso vamos en Romanos 8, 26. Escuchen porque entiendan por qué hablo en lengua. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios con nosotros con gemidos. ¿Con qué? Con gemidos que no se pueden expresar con palabras. ¿Cierto? O sea que si estamos sufriendo, dicen que el Espíritu ruega con palabras. No le ruega a usted, le ruega a quién? A Dios. Con gemidos e indicibles. O sea, abashia máquina balabade, nendaya la bimenama, tendie de solo leve, tendati el reba basaki beleve. Ayúdame a remar en tu bondad y en tu amor y a seguir al Espíritu Santo conforme a Él mismo. Bueno, entonces dice por último, para que terminemos, estar enamorado de estar enamorado es experimentar, enamorado de experimentar estabilidad, creciendo en nuestra relación con Dios, creciendo a la imagen de Cristo. Estar enamorado de Dios es estar estable con Dios. ¿Sí me entendió? Firme con Dios. ¿Sí me entendió? Creciendo con Él a la imagen de ¿quién? De Cristo. ¿Será que usted está creciendo a la imagen de Dios? ¿Por qué? Porque la perdimos. ¿Cierto que nos dijo al principio? ¿La perdimos dónde? Si nos creó a la imagen de Él. Por eso mandó a Cristo, para que por medio de Cristo volvemos a recobrar la imagen de Dios. Terminemos. Lucas ahí. Lucas 2, versículo 52. Dice: Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba en favor de Dios y de los hombres. ¿Usted quiere seguir creciendo en favor de Dios y gozándose con Dios?
para ganarse el favor de los hombres. Vamos a hacer un ruego al Señor. Y cada quien sabe en qué parte le hace falta enamorarse de Dios. Y en qué parte siente que todavía le falta. ¿Cierto que sí? Por eso hagan las manos así y díganle: Señor Jesús, Señor Jesús, te pedimos perdón. te pedimos perdón. Porque verdaderamente pensamos que era fácil de entrar al reino de los cielos. Y queríamos de entrar de cualquier manera, religiosos, de entrar con pecado, con malas palabras, con una actitud mala, Señor. Pero hoy nos damos cuenta que necesitamos estar, Señor, enamorados de ti, Señor. Por eso hoy te pido que hoy te acepto en mi totalidad. Hoy te pido que entres a mi corazón. Y hoy, Señor, ayúdame a venerarte, a obedecerte. Quiero entregarme sin reservas a ti, quitando el pecado, quitando todo aquello que te desagrada a ti. Y yo acepto toda responsabilidad de mis errores, de mis pecados. Como dijo David: en verdad, Señor, tu sentencia es justa. Lo que me ha pasado aquí, me doy cuenta que si no lo pago aquí, me va a tocar pagarlo en los infiernos, y allá es una eternidad. Pero acepto, Señor, tu disciplina, porque sé, Señor, que tu disciplina es para los hijos que amas, para los hijos predilectos que tú tienes, Señor. Hoy yo te pido estar siempre contigo, estar siempre toda una eternidad, que mi corazón se enamore como se enamoró de mi primer novia, de mi primera esposa o esposo, en el nombre de Jesús. Porque ahora quiero encontrar placer más allá de lo físico, placer y complacer al Espíritu Santo de Dios. Señor, ayúdame. Me siento orgulloso de obedecer a Dios, y me da rabia que hablen mal de ti, Jesucristo. Señor, quiero identificarme contigo, Jesucristo. Ser, Señor, como tú, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Señor, que cada día tú me edifiques conforme al Espíritu, conforme a tu voluntad, y a obedecer a tu Espíritu Santo en todo. Y quiero estar creciendo en ti, Señor. Estar firmes, estables, creciendo en nuestra relación y creciendo a la imagen y semejanza de Cristo, en el nombre de Jesús. Yo oro por ustedes. Padre, mira a tu pueblo, Señor. Mira, Padre, a cada persona, Señor Dios. Tal vez ellos han identificado hoy, Señor Dios, que nos hace falta mucho para enamorarnos de ti, Señor. Que tal vez no hemos entendido, Señor, que primero tenemos que enamorarnos de ti aquí en la tierra, Señor, para poder estar allá en los cielos contigo, Señor. Nos hace falta, Señor, tener una relación con tu Espíritu Santo, Señor. Nos hace falta crecer y creerle a ti, Señor. Por eso hoy yo reprendo toda duda. Hoy reprendo toda mala palabra. Hoy reprendo, Señor,
consecuencia de nuestros pecados. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús, córtalos, Padre. Córtalos, te lo ruego, Señor. No queremos seguir pagando, Señor, nuestras injusticias aquí, Señor. No somos inocentes de todo lo que nos pasa, pero pedimos otra oportunidad. Otra oportunidad de servirte, otra oportunidad de amarte, otra oportunidad de ser como tú, porque hemos perdido la imagen y semejanza del Padre, pero que queremos recobrarla por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Saca todo pecado oculto, saca todo adulterio, toda fornicación, toda mentira, todo engaño, Señor. Saca toda amistad con el mundo. Saca, Señor, en el nombre de Jesús, todo deseo a la carne, Señor. Todo deseo de complacer la carne. Y ayúdanos a complacer tu Espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Suelta a mi pueblo, suelta a mis escogidos, suelta a mis hijos, suelta a mi familia, suéltalos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo los declaro libres, libres para buscarme, libres para quitar el pecado, libres para ser bendecidos. En el nombre de Jesús, vendrá y me bendiga. El endaya requele, endaya la bandiga nada, endaya la beseca de el rey le bendegelebe, el rey le vendaba nada, seda, raba. Dice el Señor, hoy declaro todo lo que se ha sido robado, que me pertenece a mí. Hoy declaro que todo lo que ha robado el saltón, el revolcón, la arruga, el moscón, la oscuridad y las tinieblas, dice el Señor, me lo entrega en el nombre de Jesús. Reclamo a mis hijos, reclamo a mi familia, reclamo a mi pueblo, un pueblo que me ama, un pueblo que me sirve, un pueblo que me obedece. Esenda y ara esenda y anamandime, lekenda lava, esida reden. Lávanos con tu sangre, con tu espíritu, lávanos con tu palabra, lávanos con tu santidad, lávanos con tu promesa, lávanos con tus decretos, con tus leyes y con tu voluntad. En el nombre de Jesús, que anda cana, ande yo lo demás se que le lave, tendome que la tibe, tende que le. Ese requelelelele, ese requele de nada, tendaya la vive. Tú conociste mi poder una vez y te olvidaste de mí. Por eso te ha pasado tantos cacharros, porque yo también me he olvidado de ti. Pero hoy vuelvo a tener una amistad contigo. Hoy vuelvo otra vez a tener una amistad contigo. Y tú sabes que yo soy un Dios fiel y que no recuerdo el pasado. Te lo recuerdo no para acusarte, sino que te lo recuerdo para que veas que yo soy un Dios bueno y que soy un Dios firme en mi palabra. Y yo declaro que las consecuencias de tus pecados hoy son cortados. Depende de ti si le añades algo más o le quitas algo más. Depende de tu obediencia en el nombre de Jesús. A ti también te digo, tú nunca me has creído a mí y por eso te tuve que traer con esta forma de sufrimiento, porque nunca has querido creerme a mí, ni le creas a los brujos ni me crees a mí. Pero ahora dice el Señor, ahora puedes negarme, ahora puedes decir que yo no existo. Por eso necesitaba traerte, por eso necesitaba que vieras mi gloria, mi poder.
Y lo que te prometí viene enseguida. Viene. Y te van a contratar en una empresa como el conductor. Vas a manejar un furgón, dice el Señor. Y te vas a gozar en él. Pero no te olvides de mí. Ebeshela la vivendaba. Ebeshende que revelaba. Vendíame que le lave. Vendíame que le lama. Vendaya la viverrebe. Tú has sufrido por tu propia ignorancia. Tú has sufrido por tu terquedad. Tú has sufrido es porque no has querido buscarme en espíritu y en verdad. Porque yo te he mandado el uno y el otro a que me busques, pero tú has pensado más en lo que dicen los hombres que en lo que digo yo, dice el Señor. Pero ahora pon la balanza. ¿A quién vas a seguir? ¿A las imágenes de sus antepasados? ¿A los dioses de tus antepasados? ¿O a un Dios vivo y real que no hay cómo compararme a mí? Pues has hecho bien, dice el Señor. Aunque te costó venir, aunque pensabas que era una mentira, esto que estás sintiendo soy yo. Esto que estás sintiendo es mi poder. Esto que estás sintiendo soy yo. Y no digas que estás demasiado vieja para recibir de mí. No digas que estás demasiado vieja para cumplir tus sueños. Pues yo declaro que todo para mí, el tiempo para mí es un minuto y un minuto 1000 años. Y cuando están conmigo, yo hago cosas increíbles para que vean que nada es imposible para mí. Amén, amén y amén.